Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como veis no estoy con vosotros esta semana, pero sí mantenemos el examen que tenemos el miércoles del tema uno. El tema uno lo empezamos a ver el último día y empezamos con el punto uno, con las actitudes ante los cambios culturales. Yo creo que ese punto quedó explicado, pero lo resumo brevemente. Hay tres principales actitudes. Una de rechazo generalizado a todo lo nuevo. Podríamos decir que es la actitud de los integristas, que no aceptan los cambios, que siempre se aferran a lo antiguo, lo de antes siempre fue mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está el otro extremo, que son un poco los idólatras, los que ven en lo nuevo siempre lo mejor. Tragan con todo lo nuevo es fascinante, maravilloso, y no tienen ningún espíritu crítico para ver si hay cosas que realmente son útiles, no son útiles, se compran lo último. Bueno, yo creo que es fácil identificarlos. Y lo ideal sería pues ser del tercer grupo, de los que aceptan lo nuevo, de los que tienen un diálogo con la cultura, de los que son capaces de acoger lo que la ciencia, la tecnología, pues nos va aportando como bueno, pero a la vez que son capaces de pensar, somos capaces de pensar, de procesar, de distinguir, de discernir lo que es bueno de lo que no es tan bueno, lo que es útil de lo que no es tan útil, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son las tres actitudes. Sobre esto, en el examen no os voy a preguntar cosas literales, sí me gustaría que entendierais bien las tres actitudes y fuerais capaces de identificarlas. Habéis quedado en traer leído para hoy el punto 2. Os libráis de que yo no esté porque os iba a sacar alguno a explicarlo. Habla sobre la tecnociencia. Bueno, al final a veces solemos mezclar. Lo más importante es distinguir un poco entre ciencia y técnica, entre ciencia y tecnología. Ahí en el punto 2 lo explica. Yo creo que lo que me interesa es que lo entendáis. La ciencia al final es un saber puro, dice ahí, es decir, es una actividad que se mueve por el simple deseo de conocer, de profundizar, de investigar. Cuando los científicos, por ejemplo, de la NASA, pues van a otros planetas, yo a veces he pensado decir, bueno, pues esto para qué nos sirve. Bueno, pues ese punto de no ver para qué nos sirve exactamente, pues es un punto muy científico, ¿no? El punto de decir, bueno, pues no todo lo queremos saber porque nos sirva para algo a priori, sino porque queremos conocerlo, queremos saber de dónde venimos, queremos saber por qué funcionan las cosas, etcétera, etcétera. La técnica tiene un punto más práctico. La técnica sí responde a la pregunta, muy bien, esto lo quiero saber, pero sobre todo porque quiero ver si me es útil para algo, ¿no? Es lo que explica ahí y dice que es un saber aplicado, que se aplica a la realidad, a lo cotidiano. ¿Qué sería la tecnociencia? Pues la tecnociencia sería cómo estas dos palabras, en los tiempos en los que corren, pues se han ido fusionando. Difícilmente se financian proyectos científicos si no tienen una utilidad práctica hoy. Hoy las cosas se miden por lo que es útil y lo que no. Y también en base a eso, pues a veces tenemos determinados problemas. Solemos rechazar lo que a priori no es útil para el sistema, no tiene una finalidad práctica. Y hay saberes pues que no tienen una finalidad práctica a priori. Los vamos descartando. Estamos en ese mundo donde la ciencia también se ha impregnado de ese punto de la técnica, de la tecnología, que es el punto de la utilidad. ¿Para qué sirve y cómo funciona? Esas son las dos preguntas fundamentales. Entonces lo leéis despacio y lo que me interesa es que lo entendáis y lo proceséis y veáis cómo en el mundo de hoy funcionamos un poco así. Del punto 3, el punto 3 es casi un punto de curiosidad, es descubrir cómo a lo largo de la historia la tecnología y la ciencia pues han ido progresando y nos han hecho progresar. Eh, Ahora a lo mejor miramos atrás, yo creo que todos hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de ver una peli de efectos especiales de hace 20 años y verla hoy y decir, joder, pues vaya basura de efectos especiales, ¿no? Comparados con los que hoy en día. Siempre es bueno decir y pensar que las cosas que en su momento fueron un boom, pues realmente lo fueron porque en ese instante, pues posiblemente la ciencia y la técnica no permitían llegar a más, o a lo mejor ni siquiera se nos había ocurrido determinados planteamientos para resolver determinados problemas.
y ahí vamos avanzando. Hoy en día queremos resolver problemas que hace 1000 años a nuestros antepasados ni se les ocurría, porque tenían otros intereses, tenían otra vida, vivían de otra manera y bastante tenían con no morirse a los 30 años como para pensar si en Marte había vida, por ejemplo. Entonces, pues muy bonito ver en la historia cómo hemos ido haciendo un recorrido juntos, la humanidad, progresando en este sentido, ¿no? Y ahí tenéis pues las diferentes etapas de la historia, pues la prehistoria y sus avances básicos, el fuego, las prendas, las armas, la edad antigua con el ábaco, en la edad media la pólvora, la brújula, y pongo en rojo el que para mi gusto tuvo un impacto mayor, por ejemplo en la edad media la imprenta. Me gustaría que alguno pensarais por qué la imprenta cambió la vida de la gente, ¿no? Y por qué la imprenta hizo avanzar a la humanidad, ¿no? El que de repente todo el mundo pudiera leer, todo el mundo tuviera acceso a las obras de los grandes escritores, todo el mundo tuviera acceso a la Biblia, todo el mundo tuviera acceso a lo que solo de aquella tenían acceso los monjes, los nobles y aquellos que sabían leer o que podían acercarse a un libro, ¿no? Cómo se automatizó la copia, ¿no? De ejemplares que de aquella pues había que copiar a mano. Bueno, pues fue un cambio brutal. También a nivel social, cuando los pobres empiezan a leer y empiezan a formarse, pues las clases sociales empiezan a igualar. Y curiosamente, cuando llega la imprenta se empieza un poco a resquebrajar aquel sistema feudal de la Edad Media que estaba basado en una clara separación entre clases, ¿no? Bueno, en la Edad Moderna, una auténtica revolución científica. La electricidad, ya os he comentado alguna vez que yo trabajaba en una empresa en General Electric cuyo fundador fue Thomas Edison. Y pues es muy bonito ver todos sus avances, ¿no? Y como aquella frase famosa de, pues bueno, pues es verdad que yo inventé la primera bombilla que se encendió, pero después de muchas que no se encendieron, ¿no? El progreso y como la electricidad también cambia la vida de las personas y de una época en la que, pues bueno, somos testigos del gran auge de la economía, de las nuevas máquinas matemáticas, etc. Y luego la edad contemporánea, que se supone que es la nuestra, pero yo creo que posiblemente dentro de unos años la nuestra la partirán, ¿no? Porque la llegada de Internet, de las redes, de lo digital y de la tecnología creo que está marcando un nuevo comienzo, ¿no? Bueno, pues ahí están los ordenadores. Y luego después de eso viene la clasificación de las 6 generaciones, ¿no? Posiblemente en la que podemos clasificar la evolución de los ordenadores. No me interesa que os sepáis de memoria todo eso, pero sí que tengáis cierta idea, sobre todo las palabras en rojo. Es decir, primero que empieza en 1944, estamos hablando de algo muy nuevo, de los últimos 60, 70 años, ¿no? Y cómo en 60, 70 años hemos pasado de tener ordenadores que ocupaban toda una habitación y que pues se comunicaban con nosotros a través de tarjetas agujereadas que insertábamos y que pues ahí habían los datos y cómo pues el uso del transistor revoluciona absolutamente los circuitos integrados que vendrían después, cómo conseguimos ir haciendo cada vez más pequeño el ordenador, cómo conseguimos ir miniaturizando pues los circuitos que son básicos para luego instalar todo el software, ¿no? La primera red, ARPANET, que es una red militar, ¿no? El ámbito militar siempre encabeza, pues en general, la revolución tecnológica. En la cuarta generación, la aparición del microprocesador, el primer programa electrónico, Internet. Estamos hablando de 1984, 1980. Fijaos que todavía hablamos de las nuevas tecnologías, ya han pasado más de 30 años, 40 años. En la quinta generación, los ordenadores personales, que son los que usamos ahora todos nosotros. Hoy todo el mundo puede tener un ordenador, su ordenador, eso es un ordenador personal. Antes los ordenadores eran propiedad de las empresas, de los bancos, del ejército, del gobierno, ¿no? La gente no teníamos ordenadores. Pues eso aparece en esa quinta generación. Los ordenadores personales y Windows, ¿no? Windows, que es el sistema operativo que inventa Microsoft, Bill Gates, en plena competencia con Apple, con la Apple de Steve Jobs, y como Windows pues consigue triunfar gracias a su sencillez de manejo, ¿no? Bueno, la telefonía móvil, aparece Google y bueno, y ahora mismo estamos en la sexta generación, ¿no? Las arquitecturas paralelas, Wikipedia, las impresoras 3D, los robots, etc. Bueno, pues aquí que me interesa, que sepáis que hay 6 generaciones, que empezamos en el 1944, que más o menos cada 10 años
se cambia de generación y me interesa que sepáis esas palabras rojas, ¿no? Lo más importante de cada generación, lo más significativo. Y ya nos iremos a los dos últimos puntos, que en el fondo pues es leerlo, ¿no? En el punto 4 se explica de qué estamos hablando cuando hablamos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y de cómo pues es el conjunto de herramientas, fijaos en los verbos, con los que buscamos información, con los que creamos información, con las que almacenamos la información, con las que la tratamos y la comunicamos y la presentamos. Pues aquí entran muchísimas cosas, desde la radio, la televisión, sistemas informáticos, las redes de comunicación, los móviles. Bueno, pues las TIC engloban todo eso. Y bueno, ¿y cómo vivimos? Hace poco fui al Corte Inglés, a la sección de informática, y me di cuenta de la cantidad de cosas nuevas que hay, ¿no? Para una casa, por ejemplo, pues ahí hablaríamos de la domótica, ¿no? De cómo ya podemos meter alarmas inteligentes, podemos controlar la luz desde nuestros móviles, la temperatura de la casa la podemos controlar también desde el móvil, nos pueden saltar alarmas. Si alguien entra en casa, pues podemos activar los sistemas de seguridad remotamente, eso sería la domótica. Luego tenemos las ciudades inteligentes, bueno, le llamamos así, pero ya nos hemos acostumbrado, yo creo que todos podríamos poner ejemplos. Presentamos la declaración de la renta por internet, podemos trabajar desde casa porque nos podemos conectar con internet a la oficina o a las cosas que necesitamos. Podemos pedir cita al médico pues desde el teléfono móvil. Bueno, pues todas esas cosas entrarían en cómo las ciudades y las administraciones se han ido adaptando a estas ventajas. Internet de las cosas, ¿qué sería eso? Pues cómo los objetos pues también están conectados. Mirad, un ejemplo muy claro me pasó la semana pasada en el cole. Las impresoras que tenemos en la sala de profesores están conectadas al sistema, a un sistema central, de tal manera que cuando el cartucho de tinta negra está a punto de acabarse, manda un mensaje a la empresa y la empresa nos manda un cartucho nuevo automáticamente. Eso es la comunicación M2M, M2M, Machine to Machine, que quiere decir que dos objetos, dos máquinas están conectadas. Podemos imaginarnos todo lo que puede ser, desde una nevera que detecta que le faltan determinados alimentos y lanza la comunicación al supermercado, como Amazon está empezando a tener este tipo de botones y dispositivos que simplemente pulsándolos lanzan una señal al almacén y hacen ya un pedido automático. Bueno, Internet de las cosas. Los teléfonos inteligentes son los que tenemos, muy similares a un ordenador. Los navegadores, el correo electrónico, la geolocalización. ¿Quién no ha usado Google Maps para mandar una localización de dónde estoy, ¿no? Por ejemplo, o el Maps de WhatsApp, ¿no? La realidad aumentada, no sé si esto lo sabéis, os podéis buscar información en internet, ¿no? De cómo ante una, por ejemplo, ante una obra de arte, ante una calle, ante un edificio que veo, pues si llevara unas gafas de realidad aumentada, pues el sistema sería capaz de saber qué estoy viendo y darme información, ¿no? Pues quién construyó ese edificio, en qué año se construyó, su historia, etcétera, etcétera. Pues son ejemplos que se van desarrollando poco a poco. Y luego las apps que tenemos todos en los teléfonos móviles. Bueno, pues me gustaría que supierais pues todos estos ejemplos y algún ejemplo de cada uno, ¿vale? Todas estas cosas y algún ejemplo de cada uno. Y luego del punto 5, simplemente entender que vivimos en una sociedad donde es importantísima la inteligencia colectiva. Siempre se nos ha ido educando, por lo menos en mi generación, a que tenemos que ser inteligentes o que tenemos que ser más inteligentes que los demás. Vosotros ya vais creciendo con una idea de la inteligencia diferente, las inteligencias múltiples, cómo podemos tener diferentes habilidades y capacidades, cada una desarrolladas o más desarrolladas en unos ámbitos que en otros. Pero esto es un nuevo concepto. Es proponer el cómo somos más inteligentes juntos, cómo participamos todos a la hora de crear información, a la hora de generar conocimiento, a la hora de aportar contenidos y cómo juntos podemos ir haciendo que la humanidad pues vaya avanzando, ¿no? Como cada uno ponemos nuestro granito de arena. Y este punto sí me interesa mucho, que diferenciéis entre lo que es la sociedad de información y la sociedad del conocimiento. A veces mezclamos estas dos cosas y hablamos utilizando cualquiera de los términos indistintamente y no son lo mismo. La información al final son los datos que recibimos.
Los datos, noticias, datos, cuestiones, estadísticas, boom, 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 boom. Vivimos